Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Barrios, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el presente video les realizaré un análisis de la sentencia CP 921 del 2020, CP 1793 del 2021 y CP 107 del 2018 para la asignatura de Penal Especial dictada por el doctor Juan Pablo Alba. La Corte Suprema de Justicia, en la primera sentencia de la Sala de Casación Penal, donde el magistrado ponente Gerson Chavarra, en la sentencia CP 921 del 2020, donde a través de los hechos nos narra que Cristian Camilo Correa Pinilla y la presunta víctima, la joven que por prevención la Corte oculta el nombre y aparece con las siglas MMS, quienes vivían en Manizales en junio del 2009, ¿sí? Se hicieron novios, época para la cual la joven tenía 13 años de edad, 13 años y 7 meses de edad, para ser exactos. El joven Cristian Camilo Correa Pinilla ya superaba la mayoría de edad, ¿sí? Debido a que la relación sentimental que ellos mantenían sostenían tratos sexuales en diferentes ocasiones. En la casa de la madre de la menor, estos tratos en ocasiones fueron solo simples tocamientos y en otras sí se llevó el acceso carnal antes de que la menor cumpliera los 14 años. ¿Sí? El problema jurídico, inicialmente nos encontramos frente a un delito de acceso carnal abusivo, ¿sí? Con menor de 14 años, en el concurso de que los actos sexuales con la menor de edad. Los implicados en este caso son la adolescente de 13 años y el joven de 18 años, que sostenían una relación amorosa en la cual mantenían relaciones sexuales sin que sus padres tuvieran consentimiento de ello. Entonces la madre del joven indagaba que fue ella la que encendió las alarmas, ¿sí? La mamá del joven, ¿sí? Habló con la madre de la joven, de la menor de edad, y le dice que cuando ella no está en la casa, el joven se acerca a la casa y pues allí tienen encuentros repentinos. Entonces, la primera instancia, el joven fue absuelto, ya que el juez anuncia que existía duda de la responsabilidad criminal, ¿sí? Posteriormente a ello, la Fiscalía imputó la sentencia y el Tribunal Superior de Manizales, al decidir que la apelación revocó y condenó a Cristian Camilo por los delitos ya mencionados al inicio, que era acceso carnal, ¿sí? Entonces, por ello se postularon dos cargos: violación indirecta de la norma del derecho sustancial por errores de hecho, ¿sí? La parte defensora afirma que no tuvieron en cuenta los dictámenes que impartieron en el médico de medicina legal, quien determinó que la joven de 13 años tenía una edad clínica entre 14 y 15 años. La joven demostraba una madurez que le hacía consciente de sus actos, que no había existencia de daño al bien jurídico. Cabe mencionar que la joven intentó suicidarse al saber que su pareja sentimental se vería inmerso en un problema jurídico, y la parte defensora demuestra con partes de la sentencia de las declaraciones del padre del acusado. La menor de edad y el joven acusado fueron objeto de acercamiento. Posteriormente en el tribunal le otorga lo que es el valor probatorio, ¿sí? En la primera parte se alega la ausencia de antijuricidad material y empieza a abordar el error de prohibición, ya que antes de que se concluyera el joven había cometido un acto ilícito, ¿sí? Este no conocía de ello, pero al actuar bajo la premisa del amor, ¿sí? Porque para él era el amor, no creía que estuviera cometiendo ningún delito, por lo que el casacionista, con la intención de enseñar a la tesis de la primera instancia, era correcta. Manifestó que en la materia de delitos sexuales
por razones de tratarse de una conducta peligrosa, trata que admite que las pruebas, en lo contrario, lo que permite establecer que si la conducta presentada por el implicado es un riesgo real y efectivo, el bien jurídico que protege la norma penal estaba de manera que acoge más fuerza de la teoría de la defensa en este proceso penal, ¿sí? Entonces lo que hace los argumentos de la fiscalía y demás partes intervenientes es que el fiscal delegó citó citó tres antecedentes. Señaló que el ser un delito lo estipulaba que el artículo 208 y 209 del Código Penal, sin importar la situación, según una menor de 14 años que que no está en la capacidad de consistir en una relación sexual, ¿sí? Puesto que esta está sujeta a la incapacidad de decidir y actuar liberadamente en el material de la sexualidad, como la madurez que está aparente en los delitos, ¿sí? De peligro abstracto, no contempla la presunta ni la presunción, ¿sí? Puesto que no cabe ninguna prueba porque no hay ninguna duda de su existencia o de la veracidad de los hechos que afirma el bien jurídico que se vulneró en el momento en el que la menor tenía minoría de edad para consistir el acto sexual. Mientras que la presentación del Ministerio Público señala que el tribunal admitió contenidos demostrativos, lo que conllevaba criterios de valoración que sostenía el principio de libertad y probatorio, llevándolo a una duda razonable, ¿sí? Para así poder concluir con el joven que no se hallaba en las situaciones de que lo impidieran, ¿sí? Comprender la ilicitud, porque pues el cumplir la mayoría de edad está en sus obligaciones de actuar conforme al ordenamiento jurídico, como todo colombiano, ¿sí? Entonces, transcurrido, toda la fiscalía delegada solicitó reconocer el error de prohibición por las razones enfocadas en el crimen de Cristian Camilo, que estuvieran actualizadas en el conocimiento de la legislación penal antijurídica. Entonces, ahora por último, ¿sí? La delegada para la casación penal, al reconocer que el bien jurídico tutelado no posee actos configurados de la conducta conforme al artículo 209 del Código Penal, y que de haberse sido los actos sexuales de la conducta que producieron, ¿sí?, relaciones amorosas, que aquellos que mantenían, que en ningún momento el joven Cristian Camilo actuó con la motivación de prejuicio o de dañar a la menor, ¿sí? Entonces, las consideraciones de la Corte reconoce que los delitos contra la libertad sexual y el pudor sexual fueron calificados no a partir de resultados, sino de la modalidad de ejecución de la conducta respecto a este acto considerado como acceso carnal con menor de 14 años, como acto sin eliminar la presunción de derecho sobre la invalidez del consentimiento, puesto que fue muy claro en mencionar que el menor no goza de libertad plena para disponer de la sexualidad, pero carece de conciencia acerca de los actos sexuales. Entonces, ¿qué se entiende por presunción de derecho? La presunción de derecho es la posición que parte de una toma para determinar lo que afirma un hecho o un acontecimiento que es verdad y correcto, para que no se demuestre lo contrario. Se entiende por error de prohibición. El error de prohibición se entiende por la carencia de conocimiento de la ilicitud de una acción o de un hecho, y en medio de su ignorancia, de su desconocimiento, crea que actuaba de manera lícita y correcta según el caso. Si el error de prohibición es invencible, se eliminaría la culpabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué se entiende por acceso carnal abusivo? ¿Sí? Este se diferencia del acceso carnal violento solo por una razón que es muy importante, que es la violencia, ¿sí? Este delito se caracteriza y se materializa con los tocamientos y el acceso carnal con una persona que no tenga la capacidad de sostener o determinar el acto sexual, ¿sí? Conforme lo previsto,
Corlapinilla, el estudiante de último grado, proveniente de un hogar humilde, inexperto en la vida sexual, mantuvo durante el noviazgo con la joven, la víctima, un trato sexual cuando la joven aún era menor de 14 años, ¿sí? Entonces, para él, el trato sexual, fundado en el afecto, otorgaba la eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que el producto del amor que se tenían entre ellos dos, su asentamiento tenía validez jurídica sin importar la edad. Entonces, el error indivisible que se discute de que su responsabilidad por el hecho de típico y antijurídico, dadas las condiciones en que se mantuvo el trato sexual con la menor, sin que la intención estuviera orientada a buscar ni abusar de ella por su edad. En tales condiciones, la relación del noviazgo establecidas como con la menor y la ausencia de pruebas que permiten establecer la posibilidad de conocer el injusto, a pesar de que sus estudios constituían las causas razonables que lo llevaran a crecer, como el trato sexual consentido con la menor, no eran punibles por estar fundado, ¿sí?, en el amor y no en la violencia, ni en el engaño, ni en el abuso, como cualquier tribunal le fijaría un alcance distinto a la prueba, u omitió aspectos relevantes de la mencionada anterior. Entonces, el cargo que prospera en consecuencia de la sala de sentencia y en su lugar deja firme un fallo posteriormente en la primera instancia, ¿sí?, que dice que mediante la cual absuelve al implicado de los delitos imputados en la acusación y por consiguiente se dispondrá la cancelación de las órdenes de captura emitidas contra el procesado por razones de esta actuación. Esto es lo que dice esta sentencia. Bueno, la segunda sentencia es de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, de la sentencia CP 1793 del 2021. De acuerdo con los hechos presentados en la acusación, a eso de las 9 de la mañana del día 23 de agosto del 2015, María Odilia Henao, para entonces mayor de edad, acompañó a su hermana mayor, que es Ercilia, al consultorio de Carlos Enrique Ávila, quien ejercía como médico acupunturista en la ciudad de Tuluá. Encontrándose en la sala de espera del consultorio, Ávila Barbosa se arrimó donde María Odilia, quien le manifestó que se aquejaba de dolores en el cuello, por lo que le propuso realizarle una serie de masajes, haciéndola pasar al consultorio y recostándola sobre la camilla. En el curso de dicha terapia, el acusado comenzó a acariciarle sus partes íntimas, procediendo continuamente a taparle la boca con la mano, y mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro y le bajó parte de sus pantalones y accedió por vía vaginal. Las partes intervenientes, o sea, el demandante, presentó un escrito de la demanda de casación con el fin de la remoción del fallo impugnado que reclamó la condena del delito de acceso carnal violento, ya que se demostró la veracidad de los hechos y de la responsabilidad penal. La Procuraduría, la representante del Ministerio Público solicitó no caso a la sentencia, pues que encontró el fallo absolutorio de ambas instancias se fundamentó en la inspección judicial que se realizó en el consultorio donde se presentaron los hechos. La defensa, el defensor acusado, ¿sí?, solicita que no se case la sentencia con la premisa de que hubo vulnerabilidad de ninguna de las normas sustanciales en la decisión emitida por el Tribunal Superior de Buga, ¿sí? La declaración de la Corte dice que, o sea, la Corte señaló que hay dos problemas jurídicos de naturaleza probatoria. El primero nace en referencia si el desarrollo de los hechos se consumó una relación sexual, y el segundo, el problema jurídico en si ese encuentro sexual ocurrió bajo el consentimiento que declara la víctima
o si fue el producto de un acto de violencia por parte del acusado. Según el juez, falló en primera instancia las aclaraciones de María Odilia. Presentaban inconsistencias y afirmaba que la narrativa de los hechos y las maniobras que Carlos Enrique usó eran casi imposibles de llevar a cabo, a lo que la Corte responde que las pruebas están acreditadas, puesto que fuera de realizar el estudio en el Instituto de Medicina Legal, el dictamen pericial de genética fue remitido en el juicio por la genética Rosalena Romero, donde halló una mezcla genética por la presencia de células de Carlos Enrique Ávila, debido a que la bacterióloga de la perita Adriana Rivera Peña escribió en el Instituto Nacional de Medicina Legal y en Ciencias Forenses, señaló que en el protector vaginal aportaba como la víctima se hallaba presente una proteína seminal del 95% y que confirmaba la bacterióloga la posibilidad de que sea el acusado es del 60% millones de veces. Por ende, la sala no se encuentra factible el material genético producto del mal manejo, ya que las peritas enfatizaron en las pruebas fueron manejadas a la perfección, en la que la cadena de custodia, puesto así lo quiere hacer la defensa del acusado, y da lugar a respaldar la versión de la víctima. La Corte enfatiza que para proceder a la violencia sexual no se requiere de actos en carácter de defensa, ni violentos, ni de parte de la víctima, pero sí un tipo de resistencia seria y constante que ofrecerá un resultado de que no les otorgará un consentimiento, debido a que el tipo de acceso carnal violento consagrado en el artículo 205 del Código Penal no exige que para su configuración la realización por parte de la víctima de actos de resistencia o de defensa alguna, ¿sí? Entonces el consentimiento, como excluye del tipo de que debe valorarse, debe tener una perspectiva del comportamiento del acusado, no de la víctima, puesto que encontraríamos una desigualdad material. La revictimización del sujeto, puesto que la víctima no está obligada a actuar en determinada manera. Entonces la Corte alega que el hecho de que en la segunda instancia se presentaron prejuicios de género cuando sostuvieron que la víctima estaba en calidad de actuar en posición de los hechos, sin considerar que ésta hizo la siguiente afirmación en su declaración: yo no tuve palabras para hablar porque yo estaba muy sorprendida, ¿sí? Su respuesta pasiva y emocional ante los actos y el suceso está completamente relacionados con el estado del shock, de angustia, de la incredulidad por lo que está ocurriendo según lo que manifestó, ¿sí? Resulta imposible que estas condiciones de presencia de error de tipo numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, que tuvieron que excluir el dolo y por ende la tipicidad de la conducta lesiva, bajo el argumento de que ante la frialdad resiste de que la mujer del acusado pudo haber interpretado en ella consistencias sexuales, ¿sí? En suma, ninguna de estas circunstancias apreciadas por lo demás pruebas practicadas al juicio tienen el peso necesario para edificar una duda razonable a favor del acusado Carlos Enrique Ávila. La Corte, por último, indica que se hace necesario la introducción de una perspectiva de género, ¿sí? En todos los aspectos, que la actuación judicial, ya que en el proceso de la jueza de conocimiento realizaron una serie de preguntas complementadas en los prejuicios relacionados con su vida sentimental, ¿sí? Entonces, bajo el pasado, si ese factor tuviera relación con el conocimiento que pudo dar, le pudo dar una relación sexual. Entonces podemos decir que se entiende por shock, es un estado en el que puede entrar un cuerpo cuando no recibe suficiente sangre en los tejidos y por ende llega el oxígeno, no llega el oxígeno necesario para
que los órganos funcionen a la perfección. ¿Qué se entiende por acceso carnal violento? El acto sexual no consentido con la intención de dar o de dañar a otra persona, sometiéndola al acceso carnal violento, hostigamiento o demás efectos que la configuran la violencia. Tercera sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, donde el magistrado ponente Fernando León Bolaños narra sus hechos, que en el mes de mayo del 2011, en horas de la noche, y cuando todos estaban dormidos en la habitación del hogar juvenil campesino del municipio de Angelópolis, Antioquia, el adolescente, que la sentencia oculta su nombre, con las siglas YJBB. Entonces, tenía 14 años de edad. Hasta su cama llegó Nelson Javier Castaño, director de la institución, quien sin forzarlo o amenazarlo se ocupó de de frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, ¿sí? Hasta cuando el joven, que durante las maniobras optó por un comportamiento pasivo, decidió abandonar el lecho y situarse en un familiar. El día siguiente, la víctima, conjunto a sus primos, fueron a reclamarle al señor Castaño Sánchez, quien les entregó 70.000 pesos para asegurar su silencio, ¿sí? No obstante, lo cual sometió a los jóvenes del interrogatorio para sus progenitores respecto al origen del dinero, terminaron contándole lo sucedido, ¿sí? Entonces, apenas supieron lo que había pasado, hicieron la respectiva denuncia, ¿sí? La cuestión ahora a definir es si se hace o no posible condenar por acoso sexual cuando la acusación versa por un acto sexual agravado, suficiente desvirtud por la instancia. A este efecto cita la jurisprudencia de la sala, que no desarrolla para después someter que la fiscalía denunció, que no determinó que los hechos en sus especificaciones de modo en tiempo, ni de modo ni de lugar, ¿sí? El demandante, que no se menoscaba de la libertad de autodeterminación del menor, ni hubo reiteración del asedio, ¿sí? De lo cual puede concluirse que perfectamente la víctima no podía negarse a las pretensiones del acusado. Pide que, en conclusión, que se case el fallo, dado que la sentencia en el primer grado, porque no se cubre los presuntos de la tipicidad del delito en caso sexual. La fiscalía, el menor no hizo actos persistentes de conocimiento, ello no conduce a asumir que aceptó el vejamen. La acusación del verso por la conducta punible de los actos sexuales violentos agravados por la posición distinguida del proceso. Efectivamente, el proceso fungió como director del hogar de campesinos, lo que cabe la particularidad de autoridad bajo la víctima, configurando así el elemento típico del segundo punible, ¿sí? Al segundo suma que la audiencia del consentimiento del menor, tópico que no admitió discusiones, en tanto nunca se ha puesto en tela de juicio su credibilidad, y debe remitirse al temor precisamente por el cargo del victimario, la omisión de repelar de manera más evidente la agresión sexual, ¿sí? El Ministerio Público comparte la postura de la Fiscalía por estimar que el principio de congruencia no fue violado. Destaca que efectivamente el acusado, valiéndose de su particularidad de autoridad, en cuando era director del hogar juvenil, sometía tocamientos en sus partes íntimas al menor, quien por el temor que ello lo suscitaba, acude a quien lo narra por la víctima, no puede resistirse, aunque después abandonara la cama del refugio y se fue pues para donde su primo. La corte dice que deben analizar los siguientes tópicos. El primero, como se entiende el afecto, el principio de la congruencia en la ley 906 del 2004.
La Corte ha elaborado amplia y reiterada jurisprudencia teniendo el principio de congruencia, la cara de los presuntos que lo gobiernan y la necesidad de preservar el debido proceso y derecho de la defensa a partir de la protección, en el cual que para la parte acusada se hace necesario no solo conocer los cargos, los cuales provoca el juicio, sino defenderse adecuadamente de los mismos. Ahora, la Corte, respecto a la ley 906 del 2004, partió construyendo una tesis radicada en 4 factores posiblemente que varían la conducta emitida por la conducta del nuevo, del nuevo de la reflexión de los criterios flexivo de los criterios. Entonces, el primer inciso dice: se condena por hechos distintos a los contemplados en la audiencia de formulación de imputación o de acusación, o por delitos no atribuidos en la acusación. Inciso 2. Se condenó por un delito que no se mencionó factiblemente en el acto de la formulación del imputado, ni fáctica ni jurídicamente la acusación. El inciso 3. Se condena por el delito atribuido a la audiencia de formulación de acusación, pero se deduce además las circunstancias genéricas y no específicas de mayor punibilidad no imputadas en la acusación. Y el inciso 4 dice: se suprime una circunstancia genérica o específica del menor de la punibilidad reconocida en la acusación. Vistas las anteriores precisiones jurisprudenciales, es claro que para juzgar factiblemente y condenar por un delito de injuria por vías de hecho en los cuales se acusa por una conducta punible de acto sexual violento, dada que el menor de entidad punible, siempre y cuando ella no apareje la mutación del núcleo factible del delito, ¿sí? La notación de esas características de los delitos de acoso sexual, injuria por vías de hecho, así como su diferencia entre los actos sexuales y violentos, ¿sí? Entonces, la injuria por vías de hecho, en el artículo 226 de la ley 599 del 2000, tipifica que el delito por remisión del artículo 220 anterior de la siguiente manera: o sea, la injuria por vías de hecho, en las mismas pena prevista del artículo 220 incurrirá en el que por vías de hecho agravia a otra persona, ¿sí? Entonces, a esto, con atendido en la Corte de la decisión ya conocida, incluso expuestas en el proceso en la cual decretó la nulidad de todo lo actuado procesalmente, puede entenderse que la Fiscalía debió enfilar su investigación hacia la injuria por vías de hecho y no respecto al acto sexual violento objetivo de la acusación. Entonces, si no cabe duda de que el sujeto activo ejecutó maniobras evidentes constituidas de actos sexuales acorde a la textura abierta de estos hechos, ¿sí? El delito nunca pudo acordarse como típicamente dentro de los aspectos de la injuria por vías de hecho. Tampoco se puede condenar el delito de injuria por vías de hecho, atendiendo que a lo ajeno, a lo sucedido, lo anotado conduce a que se deje en plenos afectos el fallo exculpatorio del primer grado, aunque las razones diferentes a las consignadas allí. Entonces, la suma de la sentencia de la segunda instancia debe ser casada por 2 razones fundamentales. La primera: se materializó la violencia directa de la ley sustancial, dando que el condenado, por una conducta ajena a los hechos, por falta de juicio, ¿sí? Falta de juicio, y por identidad, al desconocer la prueba, fundamentó que desvirtúa las circunstancias factibles en que se funda la decisión, así sea necesariamente descartar que ninguna de la manera de las Cortes
está configurada, ni significa que en casos como la discriminación no pueden haberse materializado en el delito de actos sexuales violentos, en el que entendiendo que si de verdad demuestra la existencia de algún factor intimidante o de intimidación entre ellos, o sea, la edad del agresor o su condición de particularidad de autoridad sobre la víctima. Y en este sentido se presenta la acusación después de aprobada el juicio, la sentencia que se debe ser necesariamente condenatoria, en el que el caso concreto por ello es la decisión absolutoria que no opera por aspectos de tipicidad o de mejor de ausencia en ella, sino que en estrictos motivos procesales y probatorios se resumen que la Corte no pudo condenar por delitos de objeto de acusación, así que intana que la impuesta por el fallador del segundo grado para no afectar el principio de no o sea, dada que nunca se determinó ni se materializó cuando el factor de violencia que, que se encierra, ¿sí? Tanto es posible condenar como por el delito de injuria por vías de hecho, en atención que el ajeno sucedido lo notaba como una conducta que se deje con plenos afectos del fallo absolutorio del primer grado, aunque por razones diferentes a las consignadas allí, el Tribunal de Medellín debe cancelar las órdenes de captura emitidas contra el procesado con ocasión del fallo condenatorio expedido en la corporación. Muchas gracias. Este es el análisis de las tres sentencias que teníamos previstas en la materia de penal especial con el doctor Juan Pablo Alba. Muchísimas gracias.